Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización, localizada en el continente asiático en el Oriente Medio, en el actual Irak, Turquía, Siria e Irán, donde dos grandes y míticos ríos llamados Tigris y Éufrates fluyen de norte a sur hasta llegar al Golfo Pérsico, de cuya geografía toma su nombre, el cual quiere decir la tierra entre los ríos. En este lugar del mundo se desarrollan tres civilizaciones, la sumeria, la siria y la babilónica. Ahí surgieron conceptos y creaciones tan importantes para la humanidad de hoy en día como son la religión, la escritura, la agricultura y la justicia, entre otros. Aquí en Mesopotamia encontramos una de las estructuras monumentales más antiguas e imponentes realizadas por la humanidad, los zigurats. Son edificaciones religiosas que pretendían representar una montaña de Dios, cuya función era la de facilitar la unión entre lo divino y lo terrenal. Estar en la cima de una de ellas era estar más cerca de Dios, permitiendo que la escala humana y divina se encontraran momentáneamente. Como toda obra de infraestructura y arquitectónica, los zigurats no fueron pensados ni creados con su última forma. Sus precursores son las plataformas de los templos, al construirse continuamente nuevos conjuntos religiosos sobre las ruinas de edificaciones más antiguas, ya que los templos se consideraban demasiado sagrados para ser demolidos. Estos iban modificándose dependiendo de la estructura anterior, elevándose sobre el nivel del terreno natural. Los templos se construían en plataformas por las inundaciones que ocurrían, y por ese motivo iban creciendo por encima de sus alrededores, consolidados por muros de contención y accesibles a través de rampas y escaleras. Uno de los ejemplos más conocidos de los templos del periodo primitivo es el Templo Blanco sobre la terraza de Anu en Uruk, considerada la primera ciudad mesopotámica. Un punto intermedio entre las plataformas de los templos y los zigurats es el Templo Ovalado de Jafaya, realizado hasta el año 2700 a.C. Muestra junto a la significativa planta ovalada un nuevo prototipo de terraza ovalada. Una muralla exterior ovalada encierra a otro de iguales características y con una serie de habitaciones adosadas en su interior, que forman un patio rectangular situado a un nivel más elevado. En la parte posterior de estas se dispone una terraza de 6 metros de altura, orientada diagonalmente a los puntos cardinales. Una rampa de escaleras descentrada conduce a esta plataforma exactamente en el eje de la puerta del templo. Pero la historia de los zigurats clásicos comienza con el rey Ur-Nammu. Hacia finales del 2190, Sumeria había sido invadida por los Gutis, que eran un pueblo nómada de origen montañoso que había aprovechado la caída del imperio Acadio para establecerse como gobernantes de Mesopotamia. Se les conocía como las serpientes de las montañas. Este periodo de denominación se conoce como el interno Guti y fue visto por los sumerios como una época de caos, decadencia y desorden. El rey Utujegal lideró una campaña contra los Gutis y les ganó. Después de su victoria planeaba devolver al antiguo orden imperial, pero que se ahoga y que se muere en el 2133 a.C. por causas misteriosas. Aquí aparece Ur-Nammu, un general opositor que aprovecha esta afortunada situación y toma el poder absoluto, emergiendo como el gran unificador y gobernante de la región. Este gobernante es más conocido por crear el código legal más antiguo que se conoce, el Código Ur-Nammu, donde surge el concepto de multas, ya que se establecían castigos económicos a las faltas cometidas. Además de eso, también impuso numerosos proyectos constructivos como canales o templos. Entre ellos ordenó la construcción del primer gran zigurat clásico de Ur, dedicado a Nana, el dios de la luna o también conocido como Sin. Nana o Sin, el dios de la luna, fue tomado como figura principal del panteón mesopotámico y se merecía su templo en la cima del zigurat principal debido a que desempeñaba un papel muy importante en la vida cotidiana, agrícola y religiosa. Era el padre de los dioses importantes como el dios solar Shamash y la diosa del amor y la guerra Ishtar. Regresando a Ur-Nammu, en esta imagen se puede ver cargando un balde de tierra para hacer el primer ladrillo del templo. En este zigurat se sistematizan y refuerzan las tendencias que se percibían en Jafaya. El edificio se describe de la siguiente forma. Está construido con un núcleo de ladrillo secado al sol, encuadrados en una espesa cobertura de ladrillos horneados bañados en betún. La pared del primer piso es de unos 15 metros de alto. No es de color blanco, sino que proporciona un sutil interés visual debido a sus contrafuertes superficiales y los huecos que se van alternando. La terraza inferior es de forma rectangular de 52 por 56 metros de lado y 15 metros de alto. Está orientada diagonalmente hacia los puntos cardinales y sobre ella se superponen dos terrazas más pequeñas y más bajas coincidiendo con sus diagonales. Sobre la tercera terraza a 21-33 metros de altura está el templo de Sela transversal dedicado al dios Nana antes mencionado. En la entrada se dispone una monumental escalinata cuyos 3 tramos con 100 escalones cada uno se juntan en el centro de la terraza inferior.
bajo una portada monumental, desde donde continúa el tramo central hasta la plataforma superior. Para reforzar las largas rampas de escalera se disponen en ángulos una terraza avanzada a modo de bastiones. El zigurat está dentro de un gran patio rectangular al que procede otro antepatio unido al brazo noroeste de la escalinata, destinado al parecer al servicio del culto del zigurat. Paul Kiwasek, en su libro Babilonia, describe cómo pudo haber sido el paisaje de Ur. Dice que debió ser un espectáculo verde y dorado hasta donde alcanzara la vista, campos de grano por los que zigzagueaban brillantes corrientes de agua, adornados con palmeras, alisos y sauces, con la tierra en barbecho, pastada por rebaños de ovejas lanudas y manada de ganado pesado. En la distancia, el zigurat se yergue sobre el horizonte, como si mantuviera un ojo vigilante sobre la tierra, con la superficie exterior recubierta de yeso de cal, quizá en blanco brillante o más probablemente cada piso coloreado de un tinte diferente. Este modelo se tomó para construir zigurats en otras ciudades sumerias como Eridu, Elobet, Uruk y Nippur. En estas obras arquitectónicas se han contabilizado 33 zigurats en 23 ciudades. Algunos otros zigurats que mejor se conservan son los siguientes. El zigurat de Chocasambil, en Irak, distinguido por su forma piramidal y dedicado en Shushinak, el dios principal de los elamitas, los cuales eran una civilización contemporánea a Mesopotamia ubicado al oriente, los cuales tenían su propio idioma, religión y escritura, influenciada muchas veces por la cultura mesopotámica. El zigurat de Dur Kurigalzu, de base prácticamente cuadrada, medía 67 por 69 metros y debió elevarse hasta 70 metros de altura. Está construida con ladrillos de arcilla reforzado con diferentes dispositivos, incluyendo una cadena de ancla de juncos trenzada a lo largo de toda su longitud. Fue dedicado al gran dios Enlil, el señor de los cielos y de la tierra. Era la divinidad patrona de Nippur y guardaba las tablillas del destino, donde se encuentra decretado el destino de todo lo existente. Existe un mito donde seguramente proviene el del arca de Noé, donde Enlil intenta destruir a la humanidad en 3 oportunidades, molesto por sus hábitos ruidosos. En el último de estos intentos arrasa la tierra con un diluvio. La humanidad consigue salvarse gracias a la intervención de su medio hermano Enki, que ordenó a Trashis, que era su humano preferido, la construcción de un enorme barco en el que se debiera cargar semillas y animales. Pero sin duda el zigurat más conocido y que dio paso a otro mito bíblico conocido como la Torre de Babel, donde la humanidad trató de construir una torre tan alta que alcanzara el cielo y por el miedo de Dios, a la unión de un mismo pueblo y un mismo lenguaje de la humanidad, ya que podrían lograr cualquier cosa, los castigó confundiéndolos con su lenguaje y que no pudieran entenderse unos con otros. Este zigurat, aunque ya no es conservado, es el llamado de Temenanki, que significa fundación del cielo y de la tierra, dedicado al dios Marduk, dios de la creación, el orden, la justicia, la magia y el agua. Construido en Babilonia por Nabucodonosor II, sobre las ruinas de templos anteriores, y se describe de la siguiente forma. Sobre una base cuadrada de 90 por 90 metros se eleva de una forma mucho más empinada que el modelo de Ur. Sus 7 pisos son símbolo de la concepción filosófica babilónica. La altura total hasta la cubierta del templo sería 90 metros. La superficie exterior estaría revestida con ladrillos esmaltados de colores. Los muros del templo situados en la plataforma superior están pintados de azul y su cubierta es metálica. La construcción de las grandes torres está basada en una técnica especial. Las terrazas están construidas por cientos de capas de adobes entre las que se disponen esteras de junco sobre un lecho de arena para repartir las cargas. Cuerdas de juncos tan gruesas como un brazo atraviesan la construcción entrecruzándose y sirven de armadura. El núcleo relativamente blando está recubierto por un grueso revestimiento de ladrillos cocidos. Y como conclusión, el diseño de los zigurats expresa un genio de la humanidad que desde sus orígenes ha buscado elevarse, soñar y construir con sus manos puentes entre los dioses y los hombres, entre el polvo del desierto y las estrellas eternas. En ellos se refleja no solo la religión, sino el alma de una civilización, su arte, su ciencia, su necesidad de comprender el orden del universo.